Vamos a reconstruir a un monstruo. Puede que sea el mayor depredador que Norteamérica haya visto jamás. Su nombre, Acrocantosaurio. Si los acrocantosaurios pudiesen volver a la vida por arte de magia, serían unos animales impresionantes. Era un matagigantes. Podía cazar presas que pesaban 30 toneladas o más. Era como el Arnold Schwarzenegger de los dinosaurios. Ahora el monstruo vuelve a la vida y pondremos a prueba una máquina de matar. Es el rey de los dinosaurios y es una criatura titánica. Criaturas titánicas. El rey de los dinosaurios. Río Paluxy, a 1 hora en coche del sudoeste de Dallas, Texas. Impresa bajo esta suave corriente se encuentra la historia de una violenta lucha que tuvo lugar hace 110 millones de años. Estas huellas fosilizadas son el equivalente cretácico de una escena del crimen. Escondida en esta piedra se halla la historia de un pasado salvaje cuando las criaturas titánicas dominaban la Tierra. Estas huellas son la prueba plausible de un antiguo combate entre un acrocantosaurio y su víctima. Al no tener una cámara en el Cretáceo, esta es sin duda la mejor prueba que se puede conseguir. Desentrañando este misterio, podremos revivir el pasado y traer un asesino de vuelta a la vida. Hace 110 millones de años, esta era la costa de un antiguo mar y gran parte de lo que hoy es Texas estaba sumergido bajo el agua. El Golfo de México llegaba justo hasta aquí, y esto era la costa. El barro de esta antigua llanura costera conservaba los vestigios de lo que parece ser una cacería. Aquí tenemos una huella de dinosaurio de 3 dedos perfectamente conservada. Este molde se ha hecho a partir de esta huella. Como se puede ver, el talón no está tan bien conservado debido al ángulo de apoyo, pero los dedos se conservan muy bien. Estas son las huellas de un feroz carnívoro, el acrocantosaurio. Medía más de 12 metros de largo y pesaba más de 4,5 toneladas. Incluso en la actualidad sería un monstruo terrorífico. ¿Se imaginan el pánico que sentiría la gente al ver a un león o a un tigre suelto? Pues multiplíquenlo por 10 o más. Era una criatura diferente a todo lo que se haya podido ver. Al examinar esta huella se han descubierto ciertos datos. El acusado ángulo en los moldes de los dedos encontrados en el río muestra que el acrocantosaurio estaba corriendo. Pero existe otro grupo de huellas, y estas segundas huellas son las que hacen que este descubrimiento sea tan asombroso y potencialmente revelador. Estas segundas huellas pertenecen a otro gran dinosaurio, a un gigantesco saurópodo llamado Paluxisaurio. Tenemos un molde en fibra de vidrio del pie trasero izquierdo de un saurópodo. Aquí tenemos el suelo donde se pueden ver las garras y el talón, que dan una idea de lo mucho que debía pesar este animal. Y las huellas revelan que el herbívoro de 36 toneladas también tenía prisa, como si estuviese siendo perseguido. Lo que tenemos aquí es un conjunto muy bien conservado de huellas de saurópodo, que continúan aproximadamente unos 10 metros. El rastro comienza aquí con una trasera derecha y continúa en esta dirección. Tenemos una izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, y finalmente la última es derecha, pero sigue bajo esta cornisa de caliza. ¿Se cruzarían las huellas de estas dos bestias por casualidad o nos estarán contando una historia más violenta? El profesor James Farlow no tiene ninguna duda de que se trata de las pruebas de una pelea de dinosaurios.
Aquí a la izquierda del rastro de huellas del saurópodo vemos las marcas de los 3 dedos del carnívoro que siguen una clara secuencia de derecha a izquierda, bastante pegadas al lado izquierdo del rastro del saurópodo, pisando incluso las huellas del saurópodo 2 o 3 veces a lo largo del rastro de huellas antes de terminar, y después el carnívoro atraviesa el rastro de huellas del saurópodo. Con el trazado de estas huellas se desarrolló una pauta, y dicha pauta solo podía significar una cosa. Los 2 animales estaban tan pegados que podían estar uno sobre el otro la mayor parte del rastro sin chocar físicamente el uno con el otro. El acrocantosaurio intentaba atacar a una bestia 8 veces su tamaño. ¿Qué clase de monstruo era capaz de un ataque así? Este era el superdepredador de la cadena trófica. Era el rey de este continente y eso es mucho decir. Aún así, es difícil imaginar una bestia que pudiese cazar por rutina mastodontes de 24 metros y 36 toneladas de peso. Pero hace 110 millones de años, la vida en la Tierra era cualquier cosa menos rutinaria. Fue uno de los periodos más candentes de la historia de la Tierra. Norteamérica se llenaba de vegetación. Las estaciones probablemente se dividían en estación de lluvias y de sequía, y las temperaturas rondaban los 35-38 grados casi todo el tiempo. La vegetación se desarrolló por todo el continente y el clima tropical llegó muy al norte, hasta Alaska. El centro de Texas era una frondosa selva muy semejante a la amazónica, y sus plantas gigantes daban de comer a colosales saurópodos como el paluxisaurio de 36 toneladas. Al parecer, el acrocantosaurio era un especialista en comer saurópodos. Estos grandes herbívoros de cuello largo y cola larga no eran inteligentes en la escala de los dinosaurios. De hecho, se puede considerar que los saurópodos eran grandes montañas de carne bastante idiotas. Un acrocantosaurio necesitaba llenar el estómago por lo menos una vez a la semana. Eso es un estómago grande y necesitaría grandes cantidades de carne. Y para un carnívoro hambriento como el acro, cazar gigantes parecía ser una buena estrategia. Puede que el acrocantosaurio haya sido el primer gran dinosaurio carnívoro de Norteamérica que evolucionó específicamente para atacar a animales muy grandes. Pero el misterio reside en cómo mataba el acrocantosaurio a unas presas tan poderosas. Matar a un saurópodo suponía un gran desafío, y aunque el esqueleto del acro parece peligroso, no es que diga que era un matagigantes. Cuando se trata de dinosaurios mortíferos, el Tyrannosaurio Rex es el monstruo por el que se juzga a los demás. Y del que más se sabe. Para encontrar pistas sobre el acro, deberemos empezar comparándolo con el T-Rex. Estos 2 impresionantes depredadores tienen un aspecto muy similar superficialmente, pero para un experto como Phil Curry, sus dientes dicen algo muy diferente. El T-Rex tenía una mordedura muy potente. De hecho, tenía la mordedura más potente de todos los animales conocidos, vivos o muertos. Perseguía animales que tenían más o menos su mismo peso corporal. Y como eran relativamente pequeños, era imposible que el Tyrannosaurus Rex no se encontrase con el hueso al morder. Por eso tenía unas mandíbulas tan poderosas, para poder atravesar la carne y los huesos. Para entender la diferencia entre el T-Rex y el acrocantosaurio, tenemos que reconocer que actuaban de manera muy diferente ante presas muy distintas. El T-Rex atacaba a herbívoros más pequeños, pero mucho más avanzados, y estos tenían muchas formas de defenderse. Tenía que superar sus defensas, acercarse y, si era posible, matarlos hiriéndolos tan solo una vez, atravesándoles carne y huesos, matándoles de un solo ataque. Así que, a pesar de su enorme tamaño y gran reputación, el T-Rex mataba presas difíciles pero pequeñas. Comparativamente, el acrocantosaurio tenía las mandíbulas estrechas y los dientes largos y estrechos, más parecidos a cuchillos que a clavos. Phil Curry
cree que se trataba de armas especializadas para despedazar animales grandes y carnosos. Estos herbívoros gigantes tenían los huesos gigantes, y si estos dientes golpeaban aquellos huesos gigantes, se romperían. Para evitar los huesos, lo que hacía el acrocantosaurio era morder más superficialmente, para lo cual utilizaba sus mandíbulas y dientes básicamente como tijeras, rajando la carne de los costados del saurópodo. Pero eso no cambiaba el hecho de que, comparado con su presa, el acro era diminuto. Las presas del acrocantosaurio podían ser grandes y poco inteligentes, pero no estaban indefensas, porque con el tamaño que tenía, el paluxisaurio y otros saurópodos eran peligrosos simplemente por su masa muscular. Si se abalanzasen sobre un acrocantosaurio, este quedaría hecho una tortita de acro. Es un gran misterio. ¿Cómo mataba el acrocantosaurio a gigantes como el paluxisaurio? Para responder a esta pregunta, deberemos recrear la escena del crimen, analizar el arma homicida y enfrentarnos con el asesino cara a cara. Vamos a resucitar a un monstruo. A un hipercarnívoro de 12 metros. Afortunadamente para nosotros, está extinguido. Pero hubo un tiempo en el que aterrorizó a todo el continente norteamericano. Hace 110 millones de años, este cauce del río en Texas Central fue el escenario de una lucha a muerte entre dos gigantes. El paluxisaurio, un herbívoro de 36 toneladas, y el acrocantosaurio, un depredador de 4 toneladas y media. ¿Cómo podría el acro enfrentarse a una bestia de 8 veces su peso? Para contestar a esta pregunta, debemos reconstruir tanto a la víctima como al asesino. Bienvenidos a CSI Dinosaurio. El acrocantosaurio estaba armado con unos dientes como cuchillas y unos enormes brazos con garras de 200 milímetros. Estas son la clave para comprender cómo mataba a este monstruo. Una vez más, una comparación con el dinosaurio depredador más famoso nos proporciona mucha información sobre las armas del acro. Aunque el T-Rex era mucho más grande, era débil si lo comparamos con el acro. Estos son los brazos del acrocantosaurio y del tiranosaurio rex. Y lo más sorprendente es que al ver estos brazos, todos pensaríamos que este es el del animal más grande y este el del animal más pequeño. Pero es justamente al contrario. Este es el brazo de un tiranosaurio rex, y este era casi 2 metros más grande que el acrocantosaurio. Obviamente utilizaba su brazo de una manera totalmente diferente a la del T-Rex. Pero los huesos solo nos cuentan la mitad de la historia. Los brazos del acro estaban cubiertos de músculos. Basándonos en la forma de este brazo, calculo que el músculo sería más o menos así. Tenía casi 30 centímetros de diámetro. Este brazo de aquí podía levantar fácilmente 1 tonelada. A diferencia del T-Rex, cuyos brazos eran apenas funcionales, los brazos del acrocantosaurio eran letales. Sus brazos eran increíblemente fuertes y muy musculados. Era como el Arnold Schwarzenegger de los dinosaurios. Pero su fuerza no fue lo que hizo que estos brazos fuesen tan mortíferos. Impulsan un conjunto de enormes ganchos de carnicero, 2 garras de 3 dedos terminados en zarpas afiladas.
Las garras del acrocantosaurio son claramente una gran arma de matar. Son tremendamente grandes y están muy bien adaptadas para perforar la carne y provocar graves heridas. Si el acrocantosaurio tuviese que agacharse para atrapar a un ser humano con sus garras, estas zarpas atravesarían directamente el torso. Seguramente una de esas garras le atravesaría la espalda y le saldría por el pecho. Como ocurre con la mayoría de los dinosaurios carnívoros, la boca y los dientes son sus partes más peligrosas. En muchos sentidos, la mano del acrocantosaurio es el arma más peligrosa del animal. Pero ¿cómo podemos determinar el uso de estas armas letales por el acrocantosaurio? Utilizando moldes de fundición de los huesos de los dedos, el fabricante de animatronics Elvis Jones y el paleontólogo el Dr. James Lamb han construido una garra mecánica de acro. El gel balístico actuará como sustituto de la carne de la presa. Este material está formulado para simular la densidad del tejido muscular. Podemos deslizarla hacia adelante y hacia atrás para emular no solo el movimiento del brazo, que es limitado, sino también el impulso de todo su cuerpo corriendo hacia algo, y por lo tanto lo que va a ocurrir es que se aproximará lentamente, clavará sus garras en el gel y luego la retiraremos. ¡Oh, qué buena! Es muy interesante. Estos dos dedos exteriores se han clavado completamente hasta llegar al hueso. Ahora el acrocantosaurio tiene una especie de rezón dentro de su presa y puede hincarle el diente para empezar a hacerle daño de verdad. Y cuando el acro retira sus poderosos brazos, los daños son devastadores. ¡Oh! Menudo destrozo. No lo sé, creo que esto lo dice todo, ¿verdad? Sí, es un trozo bien grande. Es evidente que estas garras eran armas mortales cuando se utilizaban contra presas más pequeñas. Pero ¿cómo podía matar un acro de 4,5 toneladas a un saurópodo de 36 toneladas? Sabemos que el acro tenía unos enormes brazos y unas horribles garras en forma de gancho carnicero, pero ¿eran esas las armas que utilizaba para atacar a presas más grandes? Para un depredador como el acrocantosaurio, el Cretáceo medio era un mundo brutal y peligroso, una lucha constante por la supervivencia. Estas enormes criaturas competían entre sí por las hembras y el territorio. Incluso presas pequeñas como el herbívoro conocido como tenontosaurio podían vender cara su derrota. Este es el tenontosaurio. No está totalmente desarrollado en términos de masa muscular. La altura de la cadera de un adulto estaría más o menos aquí. Así que, en cierto modo, el tenontosaurio era como la vaca del Cretácico medio. Un tenontosaurio adulto podía pesar casi 2 toneladas y medir más de 6 metros de largo. Incluso un único tenontosaurio era cualquier cosa menos un blanco fácil. No tenía coraza ni cuernos, por lo que no podía defenderse con ellos. Pero tenía una única arma muy importante, que era la cola. De hecho, la cola del tenontosaurio es una de las colas más grandes y más anchas de todos los dinosaurios. Y un golpe de esa cola, sin duda, podría disuadir al menos a corto plazo a un acrocantosaurio que intentase morderlo. Una cola contra garras de 200 milímetros. Pero como hemos visto en nuestra reconstrucción mecánica, finalmente esas garras mortales le daban ventaja al acrocantosaurio. Sin embargo, ¿cómo utilizaría sus garras contra una bestia 20 veces mayor que el tenontosaurio? Aquí, en el Museo de Ciencias Naturales de Carolina del Norte, un examen de la biomecánica del acro nos revela un defecto fatal. Para intentar calcular la gama de movimientos de un animal extinto, lo que se hace es observar la forma de la superficie de las articulaciones. Observen aquí una superficie cóncava y otra superficie convexa que encaja en ella. Y así podemos echar este brazo hacia atrás hasta aquí.
sin que se disloque. Y también lo podemos llevar hacia adelante hasta aquí, sin que se disloque tampoco. No es que sea una gama de movimientos impresionante. Los brazos del acro, a pesar de ser fuertes, tenían limitaciones. Solo podían moverlos hacia arriba o hacia abajo unos 25 grados, y eso suponía un gran problema cuando se trataba de atrapar presas muy grandes. Phil Center y el conservador Vincent Schneider han fabricado un molde de los huesos del brazo. Lo han montado en una estructura que se aproxima a su altura cuando el acrocantosaurio alcanza su presa. Pero ver estos brazos junto al modelo del saurópodo hace que el ataque del acro parezca imposible. Observen que a medida que avanzamos hacia esta posición y giramos el brazo hacia adelante lo máximo posible, que no es más que hasta aquí, el animal no es que esté en la mejor posición para agarrar a la presa. Observen también cómo las manos ni tan siquiera llegan hasta los codos de la presa. Y lo mismo ocurriría con las extremidades posteriores. Las manos ni siquiera llegan hasta las rodillas. Así que, si eres un acrocantosaurio agarrando a tu presa primero con las manos, lo cual no es tan buena idea, te acabará arrastrando. El acro no podía acercarse lo suficiente con sus garras para herir de muerte al paluxisaurio. Estos enormes brazos y zarpas eran inútiles contra los herbívoros gigantes, lo que deja claro que no eran sus armas mortales. Entonces, ¿qué utilizaba el acro para atacar a esta enorme bestia? Solo le quedaba un arma por utilizar. Una tremendamente mortífera. Parece sacado de una película de ciencia ficción, pero hace 110 millones de años este dinosaurio arrasaba en toda Norteamérica. Su nombre, Acrocantosaurio. Y estas huellas fósiles son la prueba de una lucha a muerte, titánica, entre este depredador prehistórico y un paluxisaurio gigante. ¿Cómo atacaba el acro a este Goliat de 36 toneladas? Hemos visto que sus garras eran inútiles contra un animal de ese tamaño. Así que si el acro no podía atrapar con sus brazos, ¿cómo dominaba a una criatura de 8 veces su tamaño? Sería como un ser humano adulto tratando de matar a un rinoceronte de tamaño normal usando tan solo las manos y los dientes. El paleontólogo Jerry Harris ha encontrado una pista importante en algunos fragmentos fósiles en cuanto a por qué era tan mortífero el acrocantosaurio. Estos son un par de huesos del cráneo de un acrocantosaurio, y se puede ver que tienen estas grandes aperturas aquí y otras más pequeñas que penetran en estas púas que sobresalen en varias direcciones. La mayoría de los huesos del cráneo, al menos del paladar y de la parte trasera del cráneo, tenían muchas de esas grandes entradas de aire. De hecho, estos no son trozos sólidos de hueso. En la mayoría, en especial los de la cabeza y el cuello, y los que penetran en parte de la espalda, eran muy esponjosos y estaban llenos de estos respiraderos. Y estos huesos más ligeros no solo se encuentran en el cráneo, existen más huesos huecos por todo el esqueleto, haciendo que fuese ligero y ágil. Así que lo que parecía que era un hueso muy sólido y pesado, en realidad, incluso en el interior de las propias vértebras, estaba muy hueco. Siendo más ligero, necesitará menos comida y aún así se moverá con mucha eficiencia, además de a gran velocidad. Los huesos huecos también servían como canales de aire, permitiendo que el acro bombease oxígeno por todo el cuerpo de manera más eficiente. No solo era más ligero de lo que cabría esperar, sino que estaría turbopropulsado por ese oxígeno extra que despedía a través del cuerpo continuamente, convirtiéndolo en un cazador impresionante. El acro era fuerte, ágil y letal. Una máquina de matar perfectamente construida con partes que encajaban como si de un arma brillantemente diseñada se tratase. Lo que vemos aquí son la segunda, tercera, cuarta y quinta vértebras cervicales del acrocantosaurio. La cabeza estaría por aquí y el resto del cuerpo iría en esta dirección.
Lo raro de estas vértebras es que presentan grandes cavidades en la parte trasera y estas grandes protuberancias que sobresalen por la parte delantera. Y lo que ocurre cuando encajan es que estas protuberancias que sobresalen por delante se insertan en las cavidades de la parte trasera de la vértebra siguiente, es decir, del siguiente hueso de la espalda, y eso ayudaba a que el cuello se bloquease con fuerza. No había visto nada semejante en ningún otro animal. Puede que el acrocantosaurio desarrollase estas características, específicamente para poder atacar animales grandes como el saurópodo o el paluxisaurio. La estructura del cuello del acro le permitía inmovilizar a su presa como si de unas pinzas se tratase. Con el cuello bloqueado y protegido, el acro podía utilizar sus poderosas mandíbulas para arrancar trozos de carne de sus víctimas. Una de las características más impresionantes del acrocantosaurio es su cráneo. Toda la mandíbula inferior puede encajar en la fila de dientes de la mandíbula superior. Y eso le proporciona al dinosaurio, al morder, un movimiento muy similar al de una tijera. A primera vista, estas mandíbulas pueden parecer peligrosas, pero la ciencia actual nos puede revelar lo mortíferas que eran. Los dientes del acro eran herramientas de matar perfectamente diseñadas incluso a nivel microscópico. Lo que vemos en la pantalla es el borde posterior del diente y se puede distinguir el borde dentado. Y este borde dentado actuaba como una estructura de apresamiento y desgarro. A medida que el diente penetraba en la víctima, ese borde se agarraba a las fibras musculares y ayudaba a desgarrarlas, aumentando así la gravedad de la herida. Los dientes del acrocantosaurio estaban bien estructurados para seccionar, cortar y arrancar grandes trozos de carne. Pero para derribar a un herbívoro gigante como el paluxisaurio, esta arma ambulante primero tenía que acercarse lo suficiente para atacar. Y eso es más fácil decirlo que hacerlo. Para que el acrocantosaurio matase a un herbívoro gigante, tenía que atacar algún punto vulnerable. Tenía que ponerse junto a él, engancharlo con sus mandíbulas, atraparlo con sus garras y herir de muerte a ese gigantón. No podía esperar demasiado, o de lo contrario, el herbívoro se giraría sobre él y lo mataría. Entonces, ¿cómo se acercaba lo suficiente el cazador para matar sin que lo matasen? Las huellas fosilizadas que se encuentran aquí en Texas nos cuentan la historia. Es un rastro de hace 110 millones de años que explica los secretos de la técnica de caza del acro. El gran paluxisaurio era lento, pero no vulnerable. Perseguir a una presa gigante es peligroso. Así que el acrocantosaurio tenía que ser muy avanzado para matar a uno de estos gigantes. El acrocantosaurio tenía unas grandes garras afiladas, pero hemos visto que ante un gigante como este eran inútiles. El acrocantosaurio es mucho más rápido, pero su esqueleto ligero también es una desventaja. Un paluxisaurio balanceando la cola sería como mecer a un gigante de 2×4 con mucha potencia muscular. Un golpe de este monstruo podía noquear a un acro. El cráneo, como pueden ver, está formado por muchos huesos muy estrechos y delgados. Si una cola de 5 toneladas golpease este cráneo, básicamente le rompería la cara. Con la cara desviada hacia un lado, este animal no podría alimentarse y acabaría muriéndose de hambre. Pero la caza continúa. Al igual que ocurre en muchas escenas del crimen, las huellas nos cuentan la historia. Solo hay que saber descifrar la persecución. Si seguimos el rastro de huellas del carnívoro, el terópodo, tenemos una secuencia bastante buena de izquierda a derecha de las patas. Vamos izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha y después sucede algo extraño, porque aquí a esta huella derecha le sigue otra huella derecha, después de lo cual volvemos de nuevo a la secuencia de derecha a izquierda.
Así que nos falta una huella izquierda justo aquí. Las huellas fosilizadas muestran que el acro tenía que comenzar a atacar por detrás a su presa muy de cerca. Lo que sucedió fue que el carnívoro, en alguna parte de por aquí, se agarró al herbívoro. Lo atacaba e intentaba detenerlo, pero estaba siendo arrastrado hacia adelante por el mayor peso y fuerza del animal más grande. El saurópodo intentaba zafarse, pero el acrocantosaurio se negaba a soltar su trofeo. El acro se aferraba a su comida, colgado únicamente por la mordedura de sus mandíbulas. Eso podía haberle roto el cuello a un depredador menor, pero no al acro. Se trataba de un animal hecho para el combate. Herido, el paluxisaurio se debilita y ahora el acrocantosaurio tiene las de ganar. Intentaría atacar las partes blandas del cuello. Tenía la fuerza suficiente para que con sus grandes brazos, fuerte espalda y grandes dientes pudiese partirle el cuello y derribar a un animal así. Si pudiese cortarle la yugular o arrancarle la tráquea, aquel gran herbívoro estaría acabado. Y no importaba lo grande que fuese, se lo iba a comer. Tenemos que recordar que aunque el acrocantosaurio era un animal mucho más pequeño que el paluxisaurio, seguía siendo muy grande. Así que si coges a un animal de 3 toneladas, lo levantas en el aire y después lo dejas caer en el fango, debería deslizarse a toda pastilla y dejar una tremenda marca del frenazo sobre ese fango. El carnívoro quizás mordió al herbívoro, pero no lo bastante para poder levantarlo del suelo y lanzarlo por el aire. Pero si lo mordió, quizás iba más despacio y solo tenía que seguirlo esperando a que la mordedura hiciese su trabajo y ver si había herido al herbívoro lo suficiente para poder lanzarle otro ataque. Hemos examinado las armas. Hemos reconstruido la persecución. Ahora tenemos que volver atrás en el tiempo a la escena del crimen y ser testigos de un ataque y una matanza prehistóricos después de la pausa. Las piedras han hablado. Un ataque de hace 110 millones de años ha sido resuelto. Ahora, por fin, podremos ver cómo mataba un superdepredador a un dinosaurio 8 veces su tamaño, recreando la lucha por sobrevivir desde el principio hasta el final. Aquí concluye el registro fósil. Las huellas desaparecen. Pero sabemos que el acrocantosaurio no se habría rendido, ya que las probabilidades estaban a su favor.
Pero como en todas las dinastías, el reinado del terror del acro finalmente terminó. ¿Qué pudo haber derrocado a esta bestia? Hace 110 millones de años, el acrocantosaurio era el depredador alfa que dominaba Norteamérica. Pero entonces simplemente desapareció. ¿Qué ocurrió con él? Pues bien, los motivos que hicieron que desapareciese este asesino americano, por desgracia, son un misterio. Una zona gris en la historia de los dinosaurios. No tenemos rocas con fósiles de dinosaurios de la época adecuada que muestren cómo desapareció el acrocantosaurio. Si el acro era un cazador tan increíble, ¿por qué se extinguió? Este enorme hipercarnívoro pudo haber sido derrotado por otros depredadores. Una de sus mayores amenazas era un pequeño pero muy agresivo y feroz ladrón llamado Deinónico. Era un depredador tremendamente mortífero, incluso con los de su propia especie. Era un animal muy inteligente, con un cerebro muy grande. También se ha descubierto recientemente que tenía un gran sentido del olfato. Tenía las patas cortas y robustas para su tamaño. Y lo que le faltaba en velocidad lo compensaba con agilidad. Era capaz de girar sobre sí mismo. Un deinónico adulto medía más de 3 metros de largo y solo pesaba unos 70 kilos. Pero su tamaño es engañoso porque el deinónico era un monstruo destructivo. Tiene muchos dientes afilados, unas garras afiladas y una adaptación particularmente especial en sus patas que lo hacían un depredador mortal por sí solo. Si nos fijamos, la garra del deinónico impresiona bastante. Pero hay que recordar algo importante, y es que esto es solo la parte ósea de la garra. Si lo ampliamos quizás un 30%, eso nos daría una idea del tamaño real de la garra, que utilizaba para perforar la carne de sus desafortunadas víctimas. Podía quedarse quieto sobre una pata y usar este contrapeso para mantenerse correctamente orientado sin caerse, y así poder atacar con las garras de sus brazos y también con la de la pata. Y el deinónico podía atacar al acro donde más le dolía: sus crías nonatas. Los huevos del acro podían ser un objetivo de primera para este astuto depredador. Probablemente sería capaz de acercarse a los huevos y comérselos mientras mamá o papá acrocantosaurio no estuvieran cerca para defenderlos. Así que puede que un acrocantosaurio tuviese que enfrentarse a un deinónico incluso antes de nacer. El matagigantes definitivo era vulnerable, especialmente mientras incubaba sus huevos. Me encuentro junto a un nido de huevos de dinosaurio que se asemeja al del acrocantosaurio, tanto en tamaño como en forma y disposición. El acrocantosaurio ponía los huevos de 2 en 2. Se colocaba en el centro de su nido y depositaba 24 pares formando un círculo. Lo más probable es que una madre acro protegiese su nido como un pájaro. De hecho, es muy posible que la razón por la cual no hay huevos aquí sea porque aquí es donde pondría la cola. Después de nacer, el acro no lo tenía más fácil. Por esa razón los huevos tienen la forma que tienen. Lo que tengo aquí es una reconstrucción de uno de aquellos huevos. ¿Y qué aspecto tendría el embrión? Probablemente sería algo parecido a esto. El huevo más largo le daba al joven embrión de dinosaurio más espacio para su desarrollo. Nacía listo para echar a correr. En cuanto salía del cascarón, podía corretear entre la maleza y marcharse. Pero el Cretáceo medio en Norteamérica era un lugar peligroso para un joven acro. La mitad de las crías de acro que salían de estos huevos morían en los primeros meses de vida. Sobre todo por culpa de los depredadores. Puede que sobrevivieran 1 o 2 de una camada de 48 huevos. Sin embargo, aunque el joven acrocantosaurio sobreviviese, el deinónico seguía representando una amenaza. A los 5 años, un acrocantosaurio ya medía casi lo mismo que un hipopótamo. Pero este joven cazador temerario no era todavía lo suficientemente grande para espantar a todos sus rivales. Y el deinónico no actuaba solo. Cazaba en manadas.
Un acro joven estaría en seria desventaja frente a un grupo de asesinos acrobáticos de gran movilidad. El deinónico tenía un potente salto, por lo que podía saltar a los costados de sus presas y atraparlas con las garras afiladas que tenía en los brazos. Las mandíbulas le resultarían muy útiles para morder y cortar. Uno contra uno, el deinónico no era rival para el acro, pero en grupo podía hacer huir fácilmente a un joven acro de su matanza y robarle la comida. Los científicos estiman que el 65% de la población de acros no llegó a la edad adulta, pero esa alta tasa de mortalidad no fue lo único que empujó al acro hacia su extinción. Hacia el final de su reinado, se produjo un cambio dramático en su entorno y en su alimentación. Los saurópodos de cuello largo también desaparecieron del registro fósil de Norteamérica en la misma época. El problema al que se enfrentaría un acrocantosaurio era que sin saurópodos en Norteamérica, este animal no sería capaz de matar animales más pequeños que él, ya que estaba adaptado para matar animales más grandes. Entonces, ¿qué le quedaba para cazar? Las opciones no eran muy apetecibles. Esto es un sauropelta. Es más pequeño y menos pesado que un acrocantosaurio. No obstante, este herbívoro contaba con una coraza dura. El sauropelta era como un armadillo de 6 metros de largo con cuernos de rinoceronte. Era un tanque con patas. Tenía nódulos óseos que le servían de coraza incrustados en la piel. Y se iba a quedar allí inmóvil como diciéndole al acrocantosaurio: puede que sea lento e incluso tú creas que soy vulnerable, pero no lo soy. Tengo estas espinas. Será mejor que tengas cuidado. Las puntas de 1 metro de largo en sus hombros bloqueaban el ataque del acro. Eran unas cosas enormes. En la base tenían al menos este diámetro de ancho. Se trataba de unos huesos muy fuertes. El acrocantosaurio no estaba preparado para enfrentarse a presas pequeñas pero difíciles como esta. Tenía una misión en la Tierra y la hacía realmente bien: matar a los gigantescos saurópodos. Y cuando su presa comenzó a desaparecer, el reinado del acro llegaba a su fin. Mientras que eran realmente buenos matando grandes y pesados gigantes, no lo eran tanto con las nuevas generaciones de herbívoros. Al igual que tantas criaturas especializadas, el acrocantosaurio se quedó obsoleto, pero antes de desaparecer, fue uno de los cazadores de caza mayor más grandes que Norteamérica haya visto jamás. El acrocantosaurio ha pasado demasiado tiempo bajo la sombra del T-Rex. Se trata de un dinosaurio interesante por sí mismo. Es grande, es espectacular, vivió por toda América y era un matagigantes. Y creo que ya va siendo hora de que le devolvamos la vida al acrocantosaurio para que más personas puedan ver a este dinosaurio resucitado.